Amigos, bienvenidos nuevamente a este canal de finanzas personales, donde vamos a aprender todo lo relacionado con el dinero y obviamente vamos a entender hacia dónde se va el dinero cuando no lo vemos en nuestros bolsillos. En esta ocasión voy a hablar de los gastos y de cómo tenemos que clasificarlos para poder identificarlos. Entonces, acompáñame a ver el siguiente video. Amigos, vamos a abordar uno de los temas que desde hace tiempo yo quería ya platicarles con ustedes y es justamente el tema de lo que son los gastos. ¿Por qué? Bueno, pues por dos principales razones. La primera es porque los gastos siempre son como la mayor dificultad de las personas para poder controlar y sobre todo porque es muy complicado en algunas ocasiones poder ver hacia dónde se va el dinero y específicamente en el tema de los gastos porque absolutamente todo gasto es salida de dinero, aunque no necesariamente sea en el momento en que se realiza la compra. Aquí es muy claro el ejemplo de lo que son los meses sin intereses. Es importante también que entendamos que los gastos siempre deben de ir acordes a los ingresos. Y es que aunque esto parece pues bastante obvio, existen muchísimas personas donde los gastos son superiores a los ingresos. Porque a veces no se pueden percatar de esto. ¿De dónde sale el dinero para poder aseverar que los ingresos son menores que los gastos? Bueno, específicamente en lo que son los meses sin intereses. Ahorita vamos a ver por qué. Voy a clasificar los gastos en un par de rubros y me gustaría ver tu comentario aquí abajo acerca de qué otro tipo de gastos son los que te cuestan a ti mayor trabajo poder identificar y sobre todo poder controlar. El primero de los gastos que yo voy a clasificar es el tema de los gastos fijos. El tema de los gastos fijos no son otra cosa que gastos que nosotros que sí o sí van a estar ocurriendo siempre mes a mes, semana a semana o bien todos los días. Es importante, no lo vamos a hacer ahorita, pero en un video posterior te voy a enseñar cómo hacer un presupuesto de gastos, porque aunque parezca increíble, es importante que nosotros tengamos un presupuesto de gastos para saber hacia dónde va el dinero. Y esto nos va a permitir a nosotros ver los gastos, nos va a permitir ver el dinero a partir de los números y no necesariamente a partir de los ojos. ¿Cuáles son los gastos más comunes que nosotros podemos ver en este rubro? Bueno, primero tenemos a lo mejor lo que es la telefonía celular. Hoy en día la mayoría de las personas cuentan con un teléfono móvil, con un celular. Esto que ha venido a revolucionar mucho en los últimos años y es muy común que en este tipo de aparatos tecnológicos, en este tipo de gadgets, tengamos lo que son los planes tarifarios. Ya sea de cualquier compañía, estos siempre nos van a estar cobrando, si es que tú lo tienes así, de esta manera, una mensualidad, ya sea que sean por ejemplo 300 pesos, 500 pesos, 1000 pesos, 600 pesos, en fin, es muy importante que siempre lo coloques en los gastos fijos porque muchas veces este tipo de gastos no varían durante el mes y en caso de que variaran, bueno, pues lo estaríamos identificando en otro rubro. En caso de que varíen, bueno, pues tendrías tú que ver exactamente la razón del por qué están cambiando mes a mes cuando debería de ser un gasto completamente fijo, completamente igual durante varios meses, a menos de que exista también algún aumento en las tarifas. Otro de los gastos también es el internet, porque aunque parezca a lo mejor un poco contradictorio, en los planes tarifarios ya tenemos internet, pero también en nuestros hogares, en nuestras casas, para poder ver servicios de streaming, llámese a lo mejor algún servicio de televisión, algún servicio de música, debemos de contratar, o la mayoría de las personas tienen contratado lo que es el internet. Este internet también generalmente viene con algunos otros servicios, como lo que puede ser a lo mejor un teléfono, como lo que puede ser algún servicio de televisión que no necesariamente sea de streaming. Este tipo de gastos son fijos porque mes a mes siempre son iguales y en caso de que cambien, bueno, habría que ver la razón del por qué están cambiando. Otro de los gastos fijos es sin duda el pago de nuestro hogar, el lugar donde nosotros vivimos, ya sea que estemos pagando una hipoteca o ya sea que estemos pagando la renta. Esto se tiene que catalogar siempre como gastos fijos porque mes a mes siempre va a ser la misma cantidad.
Tal vez en algunos casos pueda ir aumentando, pero no es como que aumente drásticamente de un mes a otro. Yo te recomiendo que este tipo de gastos tú los vayas anotando en una libreta o en un archivo de Excel. Lo repito, ya en un video posterior estaré explicándoles cómo poder armar un presupuesto de gastos. Otro de los gastos es muchas veces el transporte. Aquí yo estoy colocando a lo mejor lo que es un carro, porque a veces los créditos automotrices también suelen ser gastos fijos, porque estos normalmente también no varían tanto mes a mes, dependiendo del plan que tú tengas. Son solamente algunos ejemplos. Por ejemplo, existen algunos otros, como puede ser a lo mejor el pago de la luz, el pago del gas, todos esos que generalmente conlleven una mensualidad. Bueno, estos se tienen que catalogar como gastos fijos y normalmente son los gastos más fáciles de identificar porque mes a mes los tenemos siempre. Aquí también entrarían, por ejemplo, algunos servicios de streaming, algunos servicios de música que debamos nosotros tener y que los cataloguemos de manera fácil. ¿Cuál es el segundo rubro? Bueno, son los gastos variables. Los gastos variables, estos sí son gastos que van cambiando, van variando mes a mes, que van subiendo, que van bajando, dependiendo de las circunstancias, dependiendo obviamente de la temporada, estos pueden ir cambiando. Uno de ellos es sin duda la comida. Aunque parezca increíble, hay veces en que la comida la podemos nosotros tener desde casa o la podemos nosotros consumir en establecimientos. Sí es mucha la diferencia entre uno y otro. ¿Por qué? Porque la comida que nosotros comemos fuera es más cara que la que nosotros preparamos en casa. Por esto es de que este tipo de gastos siempre va a variar según cuántas veces tú salgas a comer fuera de casa o compres los insumos para preparar las cosas dentro de casa. Otro es el transporte público o el transporte o el gasto que nosotros utilizamos para transportarnos. Hace ratito yo hablaba de un crédito automotriz. En caso de que tengas un carro, bueno, pues el gasto más que ejemplo es la gasolina, que es un gasto que normalmente va variando mes a mes según cuánto utilices tú el carro para poderte trasladar de tu centro de trabajo a casa. Y en caso de que no tengas carro, bueno, pues normalmente aquí estamos viendo nuestros gastos para podernos transportar en el transporte público, para podernos trasladar de algún lugar a otro. Otro gasto fijo sin duda pueden ser las medicinas, ya que las medicinas no es de que nos estemos enfermando todos los meses, sino que a lo mejor puede ser una vez cada 3 meses, cada 5 meses, una vez al año. Entonces por esto es de que tienes tú que clasificar este tipo de gastos como los gastos variables. Otro pueden ser las vacaciones. Recordemos que las vacaciones pueden dar 1 o 2 veces al año y esto no es siempre pues que sea todos los meses, ¿no? Aunque a lo mejor a algunos de nosotros nos gustaría realizar esto, pero generalmente son 2 veces al año las que sean las vacaciones y puedes incluir aquí todo este tipo de rubros. Es importante que estos gastos los identifiques muy bien porque estos al variar se pueden salir de las manos si no sabemos controlar este tipo de gastos. Yo te recomiendo que si tienes un teléfono celular busques en tu store, en tu aplicación de tienda, algún tipo de aplicación para poder controlar este tipo de gastos. Estos son a veces los más complicados o al menos tienen cierta dificultad para poderlos controlar, ya que a veces generamos un gasto pero no lo sabemos identificar porque no es tan recurrente o no se repite siempre. Otro de los rubros son los gastos hormiga. ¿Por qué estoy identificando aquí los gastos hormiga? Bueno, porque los gastos hormiga son aquellos gastos pequeñitos pero que consumimos de manera prácticamente diaria. ¿Cuáles son este tipo de gastos hormiga? Bueno, muchas veces es cuando vamos a la tienda, cuando compramos algún tipo de chuchuluco, algún tipo de refresco, algún tipo de gaseosa, algún tipo de dulce, lo que sea. Y generalmente al ser tan pequeños, 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos, no los anotamos precisamente por restarle importancia al importe. Estos son los más importantes que tú siempre debes de identificar, siempre los debes de anotar. Te repito, hay muchas aplicaciones en los diferentes teléfonos, incluso para las computadoras hay también algunas aplicaciones, algunos programas. Identifícalos siempre y siempre trata de registrarlos porque estos muchas veces llegan a ser muchísimo más grandes de los que tú te puedes imaginar. Así que ten mucho cuidado, ya estaremos hablando después cuando te enseñe a hacer un presupuesto para gastos, cómo debes de controlar los gastos hormiga y cómo debes tú de registrarlos. Finalmente vemos el tema de los meses sin intereses. El tema de los meses sin intereses requiere mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, por ejemplo, comprar algún accesorio, algún artículo, algo
que su valor puede ser a lo mejor digamos de 10,000 pesos, 10,000 dólares. Pero nosotros solamente vamos a desembolsar una parte de ese total de lo que cuesta. Supongamos 1,000 pesos o 1,000 dólares, dependiendo de la moneda que tú estés manejando. Y aquí estos 1,000 pesos son los que te van a ir quitando de manera automática mes a mes. No gastas los 10,000, pero sí estás gastando 1,000 mes a mes. Y es que esto es a veces muy complicado poderlos identificar, porque de tantas cosas que luego se compran a meses sin intereses, nos vamos dando cuenta que esa pequeña porción que nos están quitando no la sentimos hasta el momento en que nosotros tenemos que pagar la tarjeta de crédito. Muchas veces pensamos, bueno, son solamente 500 pesos, 400 pesos, sí los puedo pagar, pero en el momento en el que sumas todas tus compras a meses sin intereses, te vas a dar cuenta que ya estás tú a lo mejor gastando 2,000 pesos, 3,000 pesos y únicamente en cosas que son a meses sin intereses, que en un inicio parecían muy baratas, pero conforme va pasando el tiempo te vas dando cuenta que no es exactamente así. Estos también son fáciles de identificar, ya que generalmente siempre se cargan de manera automática a las tarjetas de crédito, y la tarjeta de crédito te manda un estado de cuenta bancario, y en el estado de cuenta bancario tú puedes ver exactamente qué es lo que estás comprando. Estos son los principales gastos que nosotros tenemos no solamente que cuidar al iniciar el año, sino siempre identificarlos. Es por eso, amigos, que este video es muy importante que lo tomen en cuenta, porque posteriormente lo vamos a estar tomando de referencia en diversos videos para poder hacer el registro correcto de nuestros gastos. Amigos, espero que este video les haya servido, que les brinde una utilidad para poder saber identificar qué tipo de gastos son los que tú estás llevando a cabo, y sobre todo para poder diversificarlos y para poder tenerlos en cuenta cuando vayamos a registrar estos en una libreta o en un archivo de computadora. Amigos, esto es todo, nos vemos en el próximo video, hasta luego.